Buen día estudiantes, les habla el profesor Fabián. El día de hoy vamos a retroalimentar la clase número 6 de la semana 8 de comprensión lectora de sexto básico en nuestra asignatura de lenguaje y comunicación. El objetivo de nuestra clase era leer y extraer información explícita de un texto. Antes de seguir con la revisión, les voy a pedir que vayan por su cuaderno de lenguaje, donde tienen su actividad y su estuche. Muy bien estudiantes, una vez que ya fueron por sus materiales, vamos a recordar lo que era información explícita. La información explícita son ideas que el autor me comunica de una forma directa y clara en un texto escrito. Esta información la debes encontrar en el mismo texto y está directamente. Tenemos un ejemplo. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Qué hacía la niña? Una pregunta de información explícita. Vuelvo a mi texto. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. ¿Qué hacía la niña entonces? La niña lloraba. ¿Por qué lloraba? Vuelvo a mi texto. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Entonces, ¿por qué lloraba? Porque su muñeca se rompió. ¿Necesité algo más que solo volver a mi texto y buscar la información directamente? No, solo hice eso. Entonces hablamos de información explícita. Estudiantes, recuerden, cuando yo vuelvo a mi texto y encuentro de manera literal la respuesta, esto es información explícita, que se encuentra de manera directa en el texto. Bien, estudiantes, luego de recordar que era información explícita, ustedes debían resolver la ficha que les envié yo, leyendo el texto El Mate y responder unas preguntas referentes a información explícita sobre ese mismo texto. Tenemos el texto El Mate, ahí está, lo pueden pausar, si quieren lo pueden leer de nuevo. Las dos partes que contenía el texto y luego la primera pregunta. ¿Qué tipo de texto es el mate? ¿Cómo lo sabes? El tipo de texto que acabamos de leer es una leyenda y es de carácter literario. ¿Por qué sabemos que es una leyenda? Lo sabemos porque se cuenta la historia de cómo nació el mate y qué significa este artículo en la cultura guaraní. Entonces, cuando una historia me cuenta cómo se creó algo, hablamos de una leyenda, estudiantes. Y es de carácter literario porque me cuenta una historia. Cuando es no literario, entrega información. Y literario, me cuenta una historia o expresa sus sentimientos, como es el poema. Y esta pregunta individual, ¿te gustó el texto? ¿Por qué? En mi caso, me gustó mucho el texto, ya que es una historia muy entretenida y a su vez no sabía el significado del mate para la cultura guaraní. ¿Ya? Yo tampoco sabía que el mate era tan arraigado en Paraguay, de la cultura de los guaraníes. Pensé que era más de Uruguay, Argentina, pero con este texto pude saber un poquito más igual. Entonces, vamos. Acá es donde yo logré saber la primera parte. Esta pregunta la pude responder gracias a estas pistas. Así nació el mate, que une a las personas y que es un símbolo de paz y confraternidad. ¿Ya? Entonces, si algo me están contando cómo nace, es una leyenda. Pasamos a la 3. Del segundo párrafo, se puede deducir que a la luna le encantaban las aventuras, en la tierra habían grillos, aves y flores, la luna nunca había visitado la tierra era el planeta más bonito. Vamos a ver. Entonces, acá luego de leer las preguntas, vemos que la respuesta es la letra A. A la luna le encantaban las aventuras. ¿Y cómo reaccionó Cuaray, el sol, cuando Yas y Yaray fueron a pedir la autorización para que las dejase bajar a la tierra? En un principio se mostró reacio, pero luego las dejó marchar.
¿Dónde yo encuentro esa información? En este párrafo que yo acabo de marcar con rojo. Del segundo párrafo, ¿qué podemos deducir? Vuelvo al segundo párrafo. Para que un día las dejase bajar a la tierra para así contemplar las bellezas del mundo. Entonces ellas querían irse de aventuras, conocer más, ¿cierto? Y la pregunta 4, ¿cómo reacciona cuando le piden autorización? Vuelvo al texto que también me aparece esa respuesta en el párrafo 2. El dios Sol se mostró reacio a dejarlas partir, pero por fin cedió y las dejó marchar. Entonces, yo tuve que volver a mi texto y las respuestas se mostraban de manera directa y literal. Entonces hablamos de información explícita. Luego acá tenemos en el texto las palabras atónita se puede reemplazar por vuelvo a mi texto y leo el contexto. Tan atónitas estaban ambas diosas con lo que veían que no se percataron lo que la acechaba. Entonces, estaban muy atónitas con lo que ellos, con lo que veían a su alrededor. Entonces podemos decir que estaban impresionadas. ¿Qué hizo el cazador cuando llegó a su tribu? Vuelvo al texto. Cuando se despertó y volvió con su gente, el joven cazador, o sea que volvió a su tribu, vio al arbusto en la entrada del campamento, siguió las instrucciones, buscó una calabaza hueca, picó las hojas del arbusto, las puso dentro y llenó el cuenco con agua, como le había dicho la diosa. Luego que seleccioné eso con rojo, me ayuda para poder responder que es la letra B. Bien, estudiantes, todo esto es información explícita que aparece en las respuestas literales en mi texto. Se las marqué incluso para que ustedes pudieran identificarlas con mayor claridad. Y en verdadero y falso, a los guaraníes fueron llegando los relatos de quienes habían visitado el mundo. Falso porque fue al dios. Yasi y Araí pidieron autorización a Cuaray para bajar a la tierra. Verdadero. La nube y la luna serían invisibles para los seres humanos. Verdadero. Percibieron que un yaguarete la seguía de cerca. Falso. El felino murió por la bala lanzada por el joven guaraní. Falso porque no fue una bala, fue una flecha. Y ellas nunca percibieron a este animal porque estaban atónitas. O sea, estaban impresionadas con lo que veían. En sus sueños, Yasi le enseñó a preparar una infusión especial. Verdadero. ¿Cómo recuerdo esa? Acá, cuando él despertó. Y también acá arriba me dice, en sus sueños fue visitado por las diosas, vestidas de blanco, y le enseñaron a crear esta infusión con un arbusto que había. Como se dieron cuenta, estudiantes, las respuestas fueron todas de carácter explícito, o sea que yo las pude sacar de manera literal, volviendo al texto. Incluso se los marqué, para que se dieran cuenta que cada respuesta estaba de manera literal. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, recuerden lavar sus manos constantemente. Un abrazo, se despide su profesor Fabián.